Buenas tardes a todos, deben estar muertos. Espero ayudar a revivirlos un poquito o a terminar de matarlos, ¿no? Digo, una de las dos me va a salir. El título, algunos recordarán, espero, esa maravillosa película de Woody Allen, no se refería a las redes, hubiera sido mucho más divertido. Pero la verdad es que hace tiempo que quería ponerle este título a algo y les tocó a ustedes. Eso por un lado. En segundo lugar, yo empecé con el tema de redes en el año 90. En el año 90 casi nadie tenía la menor idea de nada sobre redes. Entonces la gran dificultad de los que estábamos en estos temas era tratar de explicarle a la gente qué quería decir redes sociales. Porque en esa época se hablaba de instituciones, se hablaba de organizaciones, pero nadie hablaba de redes. Y no solo eso, sino decir redes es lo que uno vive todo el tiempo, pero no sabe pensar. Con los años, las redes sociales, Facebook mediante, se volvieron muy famosas, entonces la dificultad fue la contraria. Todo el mundo creía saberlo todo sobre las redes y ya casi sabía casi nada. Entonces, aparte del chiste de Woody y de todo esto, la idea es que seamos capaces de pensar las redes. Esa es la invitación que yo quiero compartir con ustedes. Hablé con Tony y la verdad es que me gustaría mucho que haya un espacio de preguntas, incluso, perdón que me salga de guión, si quieren interrumpirme, a mí me encanta y pueden ir haciendo las preguntas mientras tanto, levantan la mano, gritan, porque las redes tienen que ver con esto, con que la vida no sigue un plan, la vida va viviendo y las redes tienen mucho que ver con la vida. Entonces, la primera invitación, lo más importante, esto es como, algunos llevan, bueno, yo cuando viajo también llevo mi almohadita, viajo en serio, con mi almohada. Mis amigas sí mueren de risa, no me importa nada. Si tuviera frazadita la llevaría también, pero no, tengo almohada. Y en este caso la almohadita es esta filmina con una frase de Proust que me sigue encantando a lo largo de los años. No se trata de descubrir nuevas tierras, sino de ver con nuevos ojos. Y entender las redes tiene que ver con eso, porque todos somos expertos en redes, no es que yo soy experta en redes. Lo que pasa es que a todos nos taladraron con ciertas ideas de cómo es el mundo, que cada vez funcionan menos, pero en las cuales se sigue insistiendo. Entonces, la propuesta es eso, mirar con nuevos ojos. No, a ver. ¿No le da la gana? A ver si a vos te hace caso. Ahí está. Bueno, y esta es otra que es de un gran poeta, T.S. Eliot, ¿no? Lo deben conocer. Y la verdad es que me importaba mucho para marcar un poco la estética, el afecto, el pensamiento de las redes, que tiene que ver con salir de la captura de la información y de lo que ya conocemos para abrir las puertas a la sabiduría que tiene que ver con la vida, con el pensamiento, con la producción. Y entonces sí, ahora no me quiere. No voy a deshojar más la margarita. Celeste te quiere a vos. Es así. Es así. Por eso las redes son bárbaras, porque uno siempre va a encontrar. Hoy mi marido me preguntaba, ¿qué hago yo cuando no hay nadie para abrirme las botellas de agua? Y yo le digo, siempre consigo a alguien. Se ofendió un montón, pero es la verdad. Y un compañero hace rato me acaba de abrir las botellas de agua y ahora Celeste me va a ayudar con esto. Y la idea es, ¿cómo hacer para pasar de un mundo mecánico que está siendo cada vez menos mecánico, pero que nosotros seguimos pensando de esa manera, a un mundo complejo, a un mundo enredado, a lo que Capra llama la trama de la vida? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, la primer gran, enorme dificultad es salir del pensamiento dicotómico. De alguna manera nuestra cultura nos ha formateado, y este formateo no es solamente intelectual,
Esto es un formateo del lenguaje, es un formateo de las prácticas de la vida para disociar al individuo, a la sociedad, al cuerpo de la mente, a los afectos del pensamiento, etcétera. Y el gran esfuerzo, ¿no? Cuando hablamos de redes, hablamos de un pensamiento no disociado. Entonces, este va a ser un poco la propuesta para ir trabajando. Pasamos a la próxima. De acá venimos. Yo lo llamo el gran juego de billar, ¿no? La idea de elementos aislados en el vacío. Se llame átomo, se llame partícula elemental, se llame individuo. El núcleo de esa disociación es la idea de independencia, de que existe algo que es totalmente independiente. El punto de partida de la complejidad quiere decir trama, entramado. Eso es complexus, eso es lo que quiere decir. El punto de vista de las redes es partimos de otro mundo. Partimos de la idea de que todo existe entramado, asociado. Y es un tipo de encuentro que está en permanente modificación, además. No es que hay esta asociación o aquella asociación. Estamos permanentemente transformando nuestra forma de encontrarnos y desencontrarnos. Entonces vamos a ir abandonando este mundo, pero antes de abandonarlo, muy rápidamente van a ver que voy a los cohetes con esto, porque ya lo conocen, pero es para revisar todos los obstáculos. Nos formaron en un sistema compartimentado. El hospital, la estructura del hospital, es justamente uno de los ejemplos más claros de esa compartimentalización, ¿no? Hay quien dice pensamiento en piedra, ¿no? Y eso es lo que efectivamente es el hospital. Ahora que estoy aquí, recuerdo una vez que vinieron un grupo de estudiantes que estaban haciendo, no sé si su maestría en educación para la salud, y me trajeron su proyecto para que yo las asesore, y les digo, esperen un momento, estaba en el Hospital Rivadavia, digo, ¿saben dónde queda hematología? No. ¿Saben dónde está el laboratorio? No. ¿Saben dónde está la parte de vacunación, la farmacia? No. Digo, pues se van a caminar. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pensando en redes es caminar nuestro territorio, conocerlo, ver quién está, a qué hora. Ustedes van a hacer un proyecto de vacunación y van a mandar a la gente a un lugar donde no hay nadie o a la hora, y de hecho poco tiempo después me invitan de un centro de salud aquí de unos queridos amigos de Parque Avellaneda, y veo que hay unos hermosos volantitos por la vacunación, creo que era una de las caras, pongamos sarampión, no me acuerdo cuál era de las caras. Y digo, voy a llevarme una para la señora que trabaja en casa, porque este es un muy buen lugar, lo llevo a casa, se lo doy, porque como todos los intelectuales y los profesionales no miran, no leen, porque no les interesa. ¿No? Ay, qué bueno está haciendo un proyecto de vacunación. Se lo doy, ella lo lee, y me dice, señora Denise, no dice dónde. Y yo lo miro y digo, efectivamente, no dice dónde, ni a qué hora, ni nada, nada de lo que efectivamente permitiría que, voy a usar otro título de Woody Allen, que las cosas funcionen. Pensar en red es saber cómo las cosas funcionan, no cómo deberían funcionar. Cómo funcionan. No cómo son, cómo funcionan. Eso es un primer paso fundamental del pensar en red. Pasamos a la siguiente. A ver si quiere. Yo me rompo haciéndolos, así que... Bueno, este es lo mismo, pero para pensar el cuerpo. Los que son viejos se acordarán de la Enciclopedia Británica. Bueno, no puedo traerla acá, pero encontré ese video. Y es la idea de que el cuerpo humano es la sumatoria de sistemas desintegrados. Viene uno, viene el otro, ¿no? La última, ¿podremos pasar para atrás? Porque es mi hija. Fue todo un esfuerzo de producción ese asunto.
Pero es muy importante esto, porque es la creencia de que la suma de las especialidades médicas nos da la salud. Y no hay suma posible. Entonces, cuando estamos hablando de redes y de complejidad, no solo estamos hablando de una forma distinta de atención de la salud, sino de otra comprensión de lo que es el ser vivo, de lo que es la salud, de lo que es el proceso de la enfermedad. Estos son, ¿no? Y acá tenemos el final. Como el final uno ya lo conoce, se cree la vuelta para atrás. Pero eso es una falacia total, que solamente funciona porque cuando llega al final dice, ay sí, ahora está. Pero esa sumatoria es completamente imposible. Pasamos la que sigue. Esta otra me encanta. Y esto es la construcción central de ese modelo de persona que atiende el sistema de salud, que es un fantasma en la máquina. La psicología va para un lado y ahí derivamos todo lo que ya no sabemos qué hacer allá, al tacho, que vaya a psicología. Y realmente porque creemos que la psicología va aparte. Yo les estoy hablando en un día, una semana especial, porque tuve que hacer un informe sobre el tema de tecnologías en salud y educación, que me permitió hacer una revisión bastante amplia de la situación contemporánea y de lo que algunos quieren que sea nuestro futuro cercano. Y si esta situación es aterradora, la que viene es peor. Porque realmente parte de una idea de la salud que no solo es mecánica, sino que en la curación de la salud serían totalmente prescindibles los seres humanos, el encuentro humano. La idea de redes y de complejidad que yo quiero compartir con ustedes es totalmente la contraria. No enferman las personas en las culturas. Y cultura, el término cultura, creo que a muchos voy a sorprenderlos con esto. Cultura viene de cultivo. Lo hemos olvidado. Culto parecería una persona que sabe decir Shakespeare en vez de Shakespeare y mencionar algunas obras más o menos famosas. Desde la perspectiva de redes, cuando hablamos de redes hablamos de la vida, hablamos de la trama de la vida, y la cultura es cultivo. Y realmente el proceso de salud y de la enfermedad es algo que se cultiva colectivamente y se cura colectivamente. Entonces también tenemos otra mirada de lo que es la salud y la enfermedad. Pasamos a la siguiente. Básicamente esto, no sé si vieron estas imágenes alguna vez. Esta es una muestra de un, entre comillísimas, artista plástico, en realidad era un médico, que se dedicaba a hacer, se dedica porque está vivo, una técnica que se llama plastinación y que ha hecho por todo el mundo unas impresionantes exhibiciones que se llaman bodywork. Son realmente cuerpos humanos plastinados, ¿no? Muertos primero. Fue la única gentileza del señor, ¿no? Muertos, los plastinó. Pero básicamente la idea de que el cuerpo es una clase de estructura y no la idea de que el cuerpo es una configuración viva. Y cuando nosotros hacemos eso es que vamos a separar el individuo de la sociedad, el cuerpo de la mente y al hombre enfrentado a la naturaleza. Todas estas disociaciones, estas dicotomías son las que desde la perspectiva de redes tratamos de superar. Lo conocen. Estoy segura que lo conocen. Yo dudé en ponerlo, pero me gusta tanto. Digo, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Alguien por aquí. Frankenstein era el médico. Y el monstruo era el médico. Esta es una criatura, si quieren, horrible para nuestros estándares. Pero el que hizo una monstruosidad fue el médico. Pasemos la siguiente. Esta es una vieja película de Frankenstein. ¿Cuál fue la locura del médico y la monstruosidad? Creer que a partir de pedacitos de cadáveres, es una versión de la Enciclopedia Británica. Junto a estos pedacitos, les tiro un poco de electricidad, ¡plaf! Se hizo la vida.
Y realmente todo nuestro sistema de salud está construido sobre esta idea. Sobre un cuerpo disociado en el que en algún momento acontece la vida. Y el problema que tenemos es que a lo sumo se busca la articulación. Y uno articulando lo único que consigue es monstruos como Frankenstein. Porque si uno articula esto con aquello, una idea, una de las metáforas típicas que se usa mucho en el mundo de las redes, tender puentes. Hay canciones preciosas, yo también lloro con ellas, pero digo, la tierra, ustedes tienen Buenos Aires, Colonia, pongamos, hacen un puente. ¿Buenos Aires estará más cerca de Colonia después del puente? No, está igual. Lo único que uno puede cruzar de un lado al otro. Por eso, una de las cuestiones claves dentro del pensamiento de las redes es entender no solo que la salud y la enfermedad son cuestiones colectivas, sino que el tratamiento de la salud y la enfermedad son cuestiones colectivas. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo en el pensamiento de redes que se llama Bruno Latour. Bruno Latour, lo voy a empezar más fácil porque va a traer menos problemas acá. Dice, por ejemplo, ¿vuelan los aviones? Si yo les pregunto, ¿vuelan los aviones? ¿Qué me dicen? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Digo, según Bruno Latour no vuelan los aviones, vuelan las líneas aéreas. Porque para que un avión vuele, para empezar tiene que tener un piloto. Venía en el camino y no sé si ya saben, algunos están por ir, no va a ser buena la noticia, está por entrar en huelga todo el sistema de aviación y será una oportunidad muy pedagógica para que ustedes entiendan que no vuelan los aviones, vuelan las líneas aéreas. Si los pilotos están en huelga, o los controladores aéreos están en huelga, o los que llevan las maletas están en huelga, o el servicio meteorológico está en huelga, o cualquiera de los otros tantos actores que hacen que algo funcione. Lo que actúa, lo que tiene agencia, es la red misma. En este sentido, podríamos decir, no es el médico el que cura, es el sistema de salud, es la red de atención. Porque el médico solo no puede actuar. Lo mismo que el avión solo no puede volar. Incluso con el piloto, porque por más que el piloto quiera despegar, si no tiene a nadie en los radares, en tierra, etcétera, no va a poder volar. Entonces, estamos de alguna manera cambiando de mundo. Y la idea básica, esta me maté haciéndola. Si la miran tiene muchas cosas porque lo que me importa es que nos demos cuenta de todo lo que el pensamiento instituido, la forma de concebir las instituciones hasta ahora, ha dejado afuera. Ha dejado afuera el cuerpo vivo, ha dejado afuera los vínculos, porque un cuerpo vivo es un cuerpo afectivo, es un cuerpo en el encuentro con otros cuerpos, es un cuerpo vincular. Ha dejado afuera las redes, ha dejado afuera las mediaciones. Yo justo entré hacia el final de otra conferencia y ya me gustó mucho escuchar esta idea de que la tecnología no son objetos, son procesos. Y esos procesos no son solo cuestiones temporales, son redes híbridas que incluyen a muchos actores. Latour utiliza un término que a mí no me encanta, pero se los voy a contar igual, que se llama actante. Y digo, es importante porque acá estamos muchos, son miembros de oficinas de comunicación a distancia. Y por lo tanto está claro que están mediadas por tecnologías. Como si no estuviera mediado por una tecnología la comunicación persona a persona. Llegas a un bar, te van a atender. Por ejemplo, si es México, hasta que no te diga mande el mozo, vos le podés hablar y es como si yo viera. Cada lugar tiene un guión. La conversación cara a cara
es una tecnología diferente en distintas ciudades, en distintos países, en distintas culturas. No es solo tecnología lo que está mediado por un aparato. Yo por suerte tuve la posibilidad de dar un curso de filosofía de la tecnología que abrió muchas oportunidades de pensamiento para mí. Y una de las primeras tecnologías ha sido el correr. Hay muchas culturas, ahora hace poco salió, bueno, en las redes sociales explotaba porque una indígena calzada con sandalias ganó una de las maratones más fabulosas y están todos con el hiper equipo en las cosas. Y ella está con su vestidito, ¿no? En sandalias divina. Digo, hay tecnologías del correr desde los inicios de la respiración. La respiración es una tecnología que ha sido y sigue siendo trabajada muchísimo en cantidad enorme de culturas a través de la meditación, etcétera. Tecnología es cualquier cosa que medie nuestra relación con el mundo. La gente cree que la computadora es tecnología, pero el lápiz no. El lápiz fue una tecnología poderosísima. Y es muy distinto tener un lápiz que tener una piedra y un cincel. Entonces, esto es pensar en redes también es pensar la tecnología como una red, como un dispositivo que junta humanos y no humanos en una serie de relaciones que no son solo procesos, sino disposiciones a poder producir de una determinada manera. A veces el mismo aparato media tecnologías totalmente distintas, porque depende cómo se use. Entonces, toda tecnología incluye como tal los medios de uso y con un mismo aparato se usan distintas tecnologías. Y quería comentarles algo, porque me importa mucho, en relación a oficina de comunicación a distancia. Lo voy a hacer de la manera más fácil. A distancia no quiere decir distanciado. Por ahora, aunque hay muchos que tienen muy buena onda y se los agradezco, esto está bastante distanciado. Es una comunicación unidireccional. La clase presencial en nuestra cultura es comunicación a distancia. Algunos han tenido, no sé si la suerte o la desgracia de hacer algún curso virtual conmigo y han visto que hay mucha cercanía. Tenemos un foro café, hay formas de estar juntos, muy poderosas y muy afectivas. Y entonces, efectivamente está mediado por computadoras, hay un espacio que es virtual, pero eso no implica distanciado. Yo creo que una de las cosas lindas que he visto de la red de ustedes es que es precisamente eso. Esa distancia, porque geográficamente están a distancia, pero no distanciados. Y entonces es muy importante desde el pensamiento de redes entender las distintas formas de la presencia. Nosotros a través de las redes podemos estar muy cerca, aunque estemos geográficamente muy lejos. Y no hay, la distancia geográfica no es la privilegiada. Lo que cambia el lugar que nos interesa es la distancia afectiva, los vínculos y las mediaciones. Una mediación diferente implica una producción diferente. ¿Sí? Entonces, si queremos salir del mundo mecánico y entrar a un universo afectivo, digo afectivo porque cuando uno empieza a pensar los vínculos en las redes, nosotros afectivo es una palabra que lo limitamos muchísimo al cariñito, ¿no? Una relación afectiva es casi algo de teleteatros. Yo estoy usando afectivo de otra manera. Es como todo lo que nos afecta. En un mundo donde estamos permanentemente en encuentro y vínculos con otros, esos vínculos nos afectan. Y ese pensamiento y esa naturaleza es afectiva. Y este lugar nos va a llevar no solo a necesitar nuevas cartografías, sino a buscar otras formas de cartografiar, otras formas de pensar y compartir la experiencia. Y entonces, el lugar para mí clave es esto. ¿Qué son las redes? ¿A qué llamo redes? Al lenguaje de los vínculos. Y esto también es interesante porque ese es el título de un libro que compilamos con Elina Davas ya hace muchísimos años,
que son de alguna manera las actas del primer encuentro internacional de redes sociales, cuando no existía ni siquiera Internet. Y ese primero, y que yo sepa, único encuentro internacional de redes sociales se hizo en Buenos Aires. Y vino gente de un montón de lugares del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Y en ese pensamiento, ese título, ¿cómo le poníamos al libro? Este título fue la conferencia de una chica de 15 años de una escuela rural. Entender las redes como el lenguaje de los vínculos no es cosa de alguien que tenga un posgrado. Es aquello que todos y cada uno de nosotros podemos hacer si nos sacamos las anteojeras que nos obligan a ver solo algunos aspectos del mundo y empezamos a ver las dinámicas y los vínculos de ese mundo. Nosotros venimos de esta idea, ¿no? Acá son las células rojas, que a mí me parecen de lo más bonito que hay en el mundo, y son las únicas que te dan esa idea como de separación, ¿no? Que es la célula y lo demás. Pero la verdad es que aún las células de este tipo están en permanente intercambio con su medio. No necesitan tener dendritas como las neuronas para estar en intercambio con su medio. Están intercambiando, solo que ese intercambio no es visible en estos modos de microscopía. Y la separación es una ilusión, siempre. Ahora, un experimento. Algunos ya lo hicieron, por favor, los que ya lo hicieron 1000 veces, háganlo de vuelta. Total, ¿no? El lenguaje de los vínculos es un lenguaje de los juegos. Hay 2 equipos, uno tiene camiseta blanca, otro tiene camiseta negra, y hay que contar los pases de pelota del equipo blanco. Es bastante difícil porque hay 2 pelotas, 2 equipos, y hay que prestar mucha atención. Los pases de pelota del equipo blanco. Bueno, algunos se ríen. Los que no se ríen deben haber visto. ¿Qué vieron? Díganlo. Un gorila. ¿Quiénes no vieron el gorila? Yo creo que a los que no vieron el gorila habría que despedirlos, aviso. I'm sorry. Digo, ¿quiénes? No se hagan los vivos. El mundo de las redes es muy tramposo. ¿Quiénes vieron el cambio de color del telón de fondo? ¿Quiénes no vieron el cambio de color? Hay que despedirlos. ¿Quiénes vieron que una del equipo negro se fue? Bueno, a los otros. O sea que, sea lo que fuere, podemos pasarlo. La siguiente es de vuelta el mismo para que lo vean. Ahora lo vemos. Miren el fondo. Fíjense si en una situación tan sencilla, un fondo, 2 equipos, no vemos un gorila en el medio. Ahora que me doy cuenta que estoy con gente de salud, escuchen esta. Y pusieron un gorilita en unas radiografías y se los dieron a los radiólogos, que ninguno lo vio, porque no tiene que haber un gorila ahí. Entonces no lo ven. Esto, digo, cuando yo dije afectivo y afectarse, digo,
somos seres vivos, somos seres perceptivos. Estamos adiestrados para ver de determinadas maneras y para no ver de determinadas maneras. Pasar a un pensamiento de redes no es solamente cambiar el discurso intelectual, es cambiar de sensibilidad, de percepción, de modo de relación, de trato. Una de las cosas que yo aprendí ya hace muchos años, en un encuentro que organizábamos también con el INA, es que la gente que se ocupaba de la logística era una situación muy desgraciada, porque cuando la logística funciona bien no se nota. La logística solo se nota cuando funciona mal y nadie les agradece nada y nada ocurriría sin ellos. Así que para todos los compañeros que se ocuparon de la logística, y tendríamos que hacerlo cada vez, porque realmente es central para hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando la gente de mantenimiento hace huelga, ahí nos damos cuenta de todo lo que hacía la gente de mantenimiento, ¿no? Y así, durante siglos, nuestra ciencia médica ni se enteró que había un tejido conectivo. Y ahora está empezando a revalorizar el tejido conectivo y a darse cuenta que no era lo que se pensaba que era, ni estaba para lo que se pensaba que estaba. Y así también desvalorizamos los vínculos en nuestra capacidad de curar, de enfermar, de producir. Por eso, ahora sí, pasamos lo que viene. No, es que mucha gente no me cree. Yo la primera vez que lo vi, lo bajé a mi computadora para estar segura que... No, digo, es que no podés creer que no viste un gorila. Digo, ¿no? ¿Eh? Pero así se nos pasan cosas, ¿no? Y después cuando cambia el paradigma, todo el mundo además en 3 días dice, era obvio. Y vos ves a dinosaurios del paradigma anterior, donde todo era obvio, cuando hace 3 días no veían nada. Pero así las cosas. Entonces, el primer lugar fundamental para habitar este mundo contemporáneo, donde cada vez las redes cobran un lugar más importante en nuestra experiencia, siempre lo fueron, pero ahora podemos visibilizarlas. Y la primera tarea que tenemos que hacer es precisamente eso, visibilizar la red. Cuando empezó a desarrollarse lo que se llaman teorías de redes, yo no trabajo en eso, trabajo en pensamiento de redes, porque creo que la red no se puede teorizar, como no se puede teorizar la vida. Entonces, los que empezaron con teoría de redes lo desarrollaron, a la gente le encantó, sobre todo a algunos para bajar los presupuestos, ¿no? Una forma de descentralizar las cosas, sacárselas de encima. Empezó a circular todo un discurso de redes, pero creyendo que no existían las redes. Entonces, hacer redes era hacer nuevas mesas de trabajo, y no se trata de eso, ¿no? Las redes ya están, las redes siempre están. El tema es cómo nos relacionamos con ellas. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, me puedo extender un poquito, me dijeron, ¿no? No, porque tengo un videíto que me encanta y dura 4 minutos y, ¿sí? Dale. ¿Qué sigue? My research does show that they're communicating. Yes, it's a method of communication. These plants are really not individuals in the sense that Darwin thought they were individuals competing for survival of the fittest. In fact, they're interacting with each other, trying to help each other survive. Well, I'm a forester. I'm specialized into looking at below ground communities. We've found that these fungi actually will connect one plant to another plant.
Okay, so this tree here has got roots growing out everywhere, and as we get further away from the tree, we're more likely to find its roots, the ones that are involved in this trade. This is where the fungi hunt or scavenge for nutrients. So the tree sends down its carbon, it goes through the root system and through into these fungi, and there's an interface between the root cortical cells and the fungal cell that's wrapped itself around that cortical cell, and that's where this exchange goes on. So meters away you can have a plant connected to another plant, and they're just shuffling carbon and nitrogen back and forth according to who needs it. The mother trees we think of as the big old trees. They catch your eye when you walk into a forest. This Douglas fir is about 500 years old. It's a massive tree that will have an enormous network associated with it. So you could think of this as a mother tree. You know, it's in the sense that it's a dominant tree in the forest. It's probably networked into all of the trees all around it, even though they're of different species. So this tree is probably linked over to trees as far as you can see. It's just that there are trees in between that are the bridges for the network. Forest ecosystems are really complex systems, just like the Earth is a complex system, the biosphere. And the way it works is that we have all these parts, and all these parts are working together, like the fungus is working together with the tree. It's a lot like how our brains work. In neural networks, our brains are comprised of neurons and axons, and these neurons are physically related, but they're also, almost metaphysically related, because they're sending messages back and forth and they're building upon each other. It works a lot like a forest ecosystem. So in this forest, the fungus and the tree working together allows lots of structure. That structure is expressed in species diversity or structural diversity of the forest. And that diversity is really what gives the forest resilience. The resilience to withstand unexpected events like a fire that might come through, or an insect, or a windstorm. Well, somebody's going to be left standing because there's a diversity there. Some of the forest practices that we have done pay no attention to the role of these mother trees, or that trees actually will move some of their legacy to the new generation. We didn't pay attention to it. Instead, what we did is we went and cut down those trees after they died so that we could make 2x4s out of them. And we didn't give them a chance to give back to the community, I don't think. So what those dying trees will do is that they will also move resources into living trees, to the young ones coming up before they completely collapse. So it's a transfer, like a passing of the wand from one generation to the next, if we allow it to happen. Hay una conferencia TED de ella maravillosa, no es la única, hay muchos investigadores, no son solo los árboles los que están conectados. Lo que pasa es que en los árboles está claro que nosotros lo que estaba por abajo nunca nos ocupamos, pero no vemos lo que está enfrente tampoco, como no vimos el gorila, ¿no? Y en este sentido la investigación contemporánea ha dado sorpresas muy importantes. La noción de fisiología tradicional era una noción cerrada sobre sí misma, basada en una homeostasis propia del individuo. Y hoy hay un pensamiento de fisiología de la afinidad, fisiología de sistemas abiertos, hay distintas formas de llamarlo, pero lo que ha mostrado es que ningún ser vivo logra el equilibrio por sí solo. Porque no vive solo, sencillamente por eso, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta de unos autores americanos, dice: la investigación de la fisiología de la afinidad nos dicen ahora que el vínculo penetra hasta el centro neural de lo que significa ser humano, ¿no? No es solo para los seres humanos, insisto, va a ser para las plantas, va a ser para los animales, va a ser... No sé si notaron,
Yo la pasé rápido. ¿Quién vio en una de las filminas? Ya me tiene miedo. ¿Quién vio en una de las filminas que había un indígena que estaba dándole la teta? Había, ¿sí? Yo tengo colecciones, ¿no? Le estaba dando teta a su bebé y a un lobito o algo de eso, porque yo soy una, ¿no? Zorrito, una de esas cosas. Digo, en la naturaleza todo eso que se supone que no debe haber, hay. Y se trata de encontrar estos nuevos ojos. ¡Ay, qué horror! Que no quiero verlo, diría el poeta. Entonces, el punto es visibilizar la red. Ahora sí, pasamos al PowerPoint de vuelta, antes que me asuste. Entonces, cuando hablamos de redes, una de las cosas que para mí es fundamental es que nos demos cuenta que hay redes que van institucionalizándose y que en general lo que llamamos instituciones son redes más o menos congeladas o más o menos conservadas, pero que al mismo tiempo en todas las redes siempre hay redes instituyentes, hay movimientos que van creando otra cosa. Entonces, cuando digo visibilizar las redes, digo visibilizar todo aquello que el sistema en el cual estamos tiende a dar por no importante, no valioso, no organizado, etcétera. Pasamos la siguiente. Y es ahí donde aparece este peligro de vamos a formar redes. Porque, y esto es muy típico de las políticas públicas. Vienen e informan redes porque se creen que no había nada ahí, ¿no? Tienen complejo de Adán, ¿no? ¿no? Alguien llega al cargo público y se cree el primer hombre, inmediatamente nunca hubo nada antes que él llegara. Es muy fuerte, en serio. Y ese complejo de Adán no sería tan terrible si uno lo pone solo psicológicamente. Bueno, lo mandamos ahí a ese sector que se ocupen de él, pero no es eso. El asunto es que destruyen muchas redes existentes, creando redes que las rompen, y entonces hacen una mesa donde juntan, digamos, al director de hematología con el director de esto, ¿verdad? Pero no se enteraron de que, por ejemplo, creo que ustedes lo saben, es un poco triste lo que voy a decir, no lloren, pero resulta que el director de hematología odia al director de cirugía. Y por mucha mesa que les pongan, no van a coordinar ni muertos. Como todo el hospital ya lo sabía, salvo el de la política pública, que viene acá y no se entera de nada, todo el hospital ya hizo montones de redes, porque es imprescindible que el de hematología y el de cirugía en algún lugar coordinen las cosas. Y había mucha gente haciendo eso. Y ahora vienen a redescubrir la pólvora justamente con los únicos dos que no tenían idea de nada, porque no se hablan desde hace 25 años. Entonces, uno de los aspectos que realmente estamos viviendo un periodo donde la erosión de los estados, en algún sentido, no quiero ser apocalíptica, pero hay sentidos en los que son irreversibles. Y no siempre es malo. Hay lugares donde esto es horroroso y hay lugares donde precisamente redes que estaban allí produciendo tienen hoy la oportunidad de ser visualizadas, reconocidas, legitimadas y poder producir otra clase de política pública, otra clase de Estado, no necesariamente los modelos de la destrucción de lo público, que no voy a ser yo las que lo aplaudan. Por el contrario, quiero la renovación de lo público a través del reconocimiento y el valor de las redes. Entonces, estas redes que estaban allí, tenemos que visibilizarlas. Pasamos a la siguiente. La idea básica es esta. Hay mucho más en la vida que lo que hay en el organigrama. Si alguien cree que me copié de Shakespeare, tiene razón, ¿no? Y los intelectuales, igual que los gestores, igual que los CEO, siempre se pierden buena parte de la vida porque solamente miran los papeles. Y esa otra, no sé si la conocen, ¿no? Alicia, ¿no? La grandiosa Alicia.
invitándonos a mirar toda esa vida que no se mira cuando estamos mirando los papeles. Estos son para mí, en un aspecto central, para mí el pensamiento, insisto, no es teoría de redes, es pensamiento de redes, y en todo caso es una ética de redes. Ética en el sentido de un modo de existencia, de un modo de ligarse con el otro, de un modo de producir en el encuentro. Y las dos diferencias son clarísimas. Los primeros se creen que inventan las redes, o sea que no había nada antes que llegara. El primer lugar de alguien que trabaja desde estos abordajes que yo propongo es visibilizar las redes. Ver lo que hay, todo lo que hay, hasta donde el presupuesto te lo permita, obviamente. No creamos redes, tejemos. Siempre, una vez que visibilizamos las redes, tenemos que ver de qué manera podemos producir con ellas. Por ejemplo, no llamaríamos al jefe de hematología y al de cirugía de ese hospital. Lo haríamos de otra manera. No dirigimos las redes no pueden ser dirigidas, pero participamos activamente en ellas para ver qué queremos producir juntos. Y no utilizamos las redes. No es un pensamiento utilitarista como se propone muchas veces, sobre todo lo que digo, políticas públicas y políticas que son generadas a veces desde bien intencionados, voy a decirlo así, bien intencionados agentes internacionales. Para que se den una idea de las redes, y yo he tenido, no sé si la suerte, sí, la suerte porque me pagaron bien, de que me hayan llamado UNESCO, UNICEF y muchas redes bien intencionadas. Y es fantástico porque te van a discutir hasta el último peso de tus honorarios, pero nunca jamás vas a ir a un hotel que sea menos de 5 estrellas. Y esto es muy interesante en el tema de redes, parecen cosas menores, pero cuando estos organismos bien intencionados están formados por funcionarios que vienen viajando en primera, que están siempre en hoteles de 5 estrellas, que están totalmente alejados del territorio de cualquier clase de territorio, empiezan a promover cosas que quedan muy lindas en el discurso, pero que están muy alejadas de las prácticas. Porque una de las dicotomías, la dicotomía teoría-práctica, es una de las que tenemos que ir más fuerte para destruir. Porque trabajar en redes es pensar las prácticas, en la práctica. Porque no existe una práctica estúpida, no existe eso. Los seres humanos te puede gustar más y la práctica del otro te puede parecer estúpida desde tu pensamiento. Suele suceder, ya lo sé. Pero el otro está pensando sus prácticas y lo que tenemos que poder es producir desde este lugar. Entonces, hay algunas cuestiones claves de qué es este trabajo en red. Trabajar en red tiene que ver con potenciarnos mutuamente. Y potenciarnos mutuamente tiene que ver con reconocer cuáles son las potencias de cada uno. El modelo desde el cual nosotros venimos es el modelo del deber ser. Entonces acá debería haber esto, debería haber lo otro, pero no hay, ¿no? El modelo del pensamiento de redes es el de la potencia, ¿no? ¿Qué puedo hacer, qué podemos hacer juntos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo aportar desde este lugar? ¿Cómo podemos construirlo? Y para esto tiene que haber un vínculo personal. Personal puede ser perfectamente mediado por cualquier tecnología, ¿no? Para mí fue muy lindo, yo le contaba a Tony que me incluyeron en el WhatsApp, ¿no? Y yo, por supuesto, lo tenía silenciado porque no hubiera podido vivir. No sé qué hicieron los demás, pero, ¿no? Y cuando miraba había 199 mensajes. Digo, es mucha vida y es muy lindo, aunque no los puedas leer todos, ¿no? Y aunque hayan fallado cosas, al principio la app parece que no andaba, ¿no? Alguien se quejó, otro le ayudó. Digo, no se trata, las cosas no funcionan siempre todo el tiempo, pero hay una red activa de vínculos que está trabajando para que funcione lo mejor que se pueda, no para cumplir el ideal abstracto que se le ocurrió a alguien en algún lado, sino lo mejor que podamos. Entonces, por eso yo hablo de una ética
de redes, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que podemos juntos. Y en este sentido, en el campo de la salud, contar hoy con estas oficinas, ustedes no tienen idea qué bueno fue para mí poder estar en contacto con ustedes al mismo tiempo que estaba haciendo el informe sobre tecnologías, ¿no? Hoy uno de los investigadores más importantes en el campo de Big Data en salud, que es del MIT, decía, yo me atendería ya con Watson. ¿Saben quién es Watson? ¿No? El robot de Big Data. No. Es muy divertido todo lo que converge en Watson. Watson era el ayudante de Sherlock, of course. Amamos a Watson. Pero Watson fue también el primer presidente de IBM. Primer presidente que dijo en 1943 una genialidad tan extraordinaria como: el mundo está preparado como para que podamos vender 5 computadoras. Ahora le dieron la vuelta completa. Antes no podían venderle computadoras a nadie y ahora tenemos que usar la computadora para absolutamente todo. Y Watson se llama el sistema de inteligencia artificial desarrollado por ellos, tanto para educación como para salud, con el cual pretenden llegar a suplantar todo lo que puedan a los médicos. Yo creo que Big Data puede hacer aportes interesantes. Y una de las cosas que es muy importante cuando uno trabaja con tecnología es no criticar nunca una técnica. El que critica una técnica, y permítanme ser brutal, es un imbécil. Una técnica o sirve o no te sirve. O te sirve así o sirve modificada o lo que quieras. Pero no es... La crítica a la técnica no aporta nada, porque la técnica va a funcionar como sea que la hagamos funcionar, porque no funciona sola. Funciona solo las redes sociotécnicas. Todas las redes son sociotécnicas. Entonces, cómo nosotros podamos absorber o no modificaciones en nuestros paradigmas, práctica, etcétera, a través de Big Data y a través de otros desarrollos de la tecnología contemporánea, va a depender también de qué concibamos como salud, como enfermedad, como prácticas. Si uno parte de la noción de cuidado, cultivo y comunidad, Watson va a ser una ayuda a memoria o un aporte interesante. Y de verdad creo que lo puede hacer en muchos sentidos. Ahora, si nosotros pensamos que el cuerpo es un sistema mecánico y que un modelo de datos dinámico como puede ser Big Data puede curar y los vínculos no son necesarios, pues vamos a tener otra medicina y ahí aparecen problemas muy serios que vienen atentando contra la prestación de salud. Y es que ese mismo modelo se intenta implementar con los propios médicos, ya desde hace mucho tiempo. Hay obras sociales que dan 6 minutos por consulta, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil destruir el vínculo médico-paciente y luego reemplazarlo por un robot si uno admite y asume estos otros lugares. Por lo tanto, hoy pensar en red es revitalizar el encuentro humano en salud, como una de las prácticas centrales. Y esto es muy interesante, que puede hacerse perfectamente también a distancia, porque insisto, a distancia no es distanciado. La distancia está evaluándose por un método geográfico y no por un método afectivo. Y creo que una de las cosas interesantes de esta red es que nació por su propio desarrollo, ¿no? Fue creciendo rizomáticamente. Y eso es algo muy precioso que hay que saber cuidar, porque si no vienen las políticas de salud, ¿no? Y se implantan destruyendo lo mejor de la red para llenar los parámetros y los valores que solamente pueden cumplirse dentro de modelos mecanicistas. Y efectivamente, mi profesor de matemática decía algo precioso, que se los voy a regalar. Decía, sumando, restando, dividiendo y multiplicando, yo puedo obtener las medidas de la cintura de Sofía Loren desde la pirámide de Keops. Y es así. Cualquier cosa que uno vaya a evaluar con un sistema numérico va a dar un resultado. Ahora, ¿cuál es el sentido de ese resultado? Ahí es donde nosotros podemos hacer una diferencia. Pasamos.
Esto es de Goethe y sigo siendo absolutamente válido. El pensamiento de redes es el pensamiento en la vida de la vida. No es un sistema teórico. Puede nutrirse y aprovechar de cualquier teoría, pero es un sistema de pensamiento activo. Y entonces, lo mejor que podemos hacer en ese caso es seguir este consejo de Deleuze. No hay método, no hay receta, solo una larga preparación. Los veo muy con los celulares, me encanta, yo lo dejo, se lo pueden llevar, lo pueden usar, porque si hablamos de la ética de las redes, es una ética del compartir. Si alguien les habla de una red que tiene un presidente, es un estafador. Si alguien les habla desde una red y se queda con sus materiales, es un estafador. Y entonces, cuando hablamos de una ética, esto está acá para ser compartido, viralizado, transformado, como ustedes quieran. ¿Quieren una más antes de las preguntas? Es una canción, pero yo creo que les va a dar un tono de lo que vengo diciendo. Por cada muro un lamento, en Jerusalén la adorada, y 1000 vidas mal gastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Ay, yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Les recomiendo muy especialmente la conferencia TED de Jorge Drexler, porque es tan afín a lo que veníamos trabajando y tan bonita, y es desde la música, ¿no? Este pensamiento de redes no le pertenece a nadie. Esto es otra, no hay dueños del pensamiento, no hay expertos, todos vivimos en red, sabemos vivir en red. Lo que no sabemos es pensarlo porque nuestra cultura ha puesto un obstáculo y se trata de removerlo. Abierta a todas las preguntas que quieran. Bueno, para romper el hielo, me siento feliz de haber pensado compartir este espacio con vos. Y creo que muchos de los que estamos acá nos sentimos identificados con la metáfora de Adán, ¿no? Porque esta red que empezó hace muchísimos años, varias veces se atentó para institucionalizarla, para mecanizarla,
para modificar algunos comportamientos o para organizarla. Y bueno, lo vivimos con muchas provincias. ¿Qué pasa? Que esta red de comunicación a distancia de golpe cambia un gobierno y eligen un referente, y el referente histórico pueden dar testimonio, no sé si la tengo a Emilce o a Cecilia en Santiago del Estero, gente que viene trabajando hace mucho y de golpe aparece un iluminado en términos de redes, de telesalud. Así que me parece que este sentimiento lo compartimos varios. No sé si están de acuerdo conmigo. Y bueno, una vez más, agradecer, estamos orgullosos de formar parte de este gran grupo. No sé si fue una buena idea incorporarte al WhatsApp, porque te avisé que iba a ser un... sí. Pero bueno, ese grupo se mantiene a lo largo del tiempo, no se restringe nada más que al Congreso. Cada uno tiene la potestad de decidir cuándo sale del grupo, pero bueno, se comparten muchas cosas sociales y se viven muchos amaneceres desde diferentes lugares. Así que lo mío es un pensamiento, ¿no? Me quedo con la metáfora de Adán. Tenemos que luchar contra eso para sobreponernos. No, ¿sabes? Es porque, bueno, yo la conozco hace un montón a Denise de cursos que he hecho virtuales y por eso me siento muy cerca de ella desde la virtualidad. Una sola vez, 2 veces nos habíamos visto en persona, esta es la tercera. No, yo quiero volver al principio, porque vos dijiste una palabra, con Denise cambié mi concepto sobre la palabra recortar, por ejemplo. Y hay una palabra que a mí me viene haciendo ruido hace un tiempito, que es la palabra articular. Y vos la dijiste, y yo no sé con qué sentido la dijiste. Yo te digo, a mí me empezó a hacer ruido de tanto escuchar articulemos público-privado, articulemos. Yo lo decía y de pronto empecé a darme cuenta que cuando decía eso estaba como que cada uno mantenía su identidad como si la identidad fuera algo trascendente, inmutable, y que de alguna manera nos estaba impermeabilizando usar esa palabra. Porque incluso yo la peleaba y la usaba mucho, pero no sé en qué sentido lo dijiste vos y me gustaría escucharlo. Exactamente en ese sentido. Para mí, cuando escucho articular, me viene la cara de Frankenstein. No, así de fácil, por eso lo pongo. Digo, porque tiene que ver con una concepción de algo disociado que sigue disociado durante y después de la articulación. Entonces, por eso la idea es mediación. Mediación para mí es una noción fundamental para la transformación contemporánea. Mediación tiene que ver con el cambio mutuo, con el intercambio, ¿no?, en el proceso, y donde ya no existe este y aquel, porque y que esto en los procesos dialógicos se da muchísimas veces, ¿no? No es que estás articulando, estás construyendo una perspectiva que antes no existía en ningún lado y te estás construyendo vos desde ese nuevo lugar cada vez, ¿no?, cuando hay un diálogo genuino. Entonces, para mí el tema es cómo trabajar las mediaciones para salir de un modelo disociado en vez de seguir articulando que mantiene la disociación. A veces es mejor que se articule que esté todo de esas, digamos, tampoco la pavada, ¿no? Hay gente con la que no se puede hacer más nada que articular porque es más rígida que... Pero la vida en redes es esto. Hay gente que vos decís, con lo único que voy a poder es... Ponele, un cirujano muy autista, pero genial. Está lleno, ¿no? Genial. Entonces, con ese tenés que articular. Pero abrir otras posibilidades, ¿no? ¿Cómo acompañar a alguien en un esos genios no existe el postoperatorio, ellos desaparecen. Digo, entonces, ¿cómo se arma el conjunto de la práctica? Tiene que ver con el pensamiento de las mediaciones que reconfigura el mundo. ¿Cómo lo reconfigura? En función de los que están participando, no es abstracto.
Porque esto me lo enseñó hace muchos años, nos invitaron a un panel de interdisciplina con Alejandro Piscitelli. Y Alejandro siempre me rompe la cabeza con algo. Entonces vino así, porque además le gusta el paté le bourgeois, y dijo, la interdisciplina no existe. Yo dijo, a ver, ahora voy a tener que pensar, ¿viste? Y efectivamente, inmediatamente digo, claro, ¿cómo va a existir la interdisciplina? Yo hablo con vos, con Teresa, no hablo con la disciplina tal o cual. Hay equipos de trabajo, no hay interdisciplina. Y en esos equipos se reconfiguran mundos, se hacen posibles, se organizan nuevas prácticas de muchísimas maneras diferentes, que no están contemplados en ningún lado. En el hospital italiano hay un médico que trabaja como médico, pero también es médico chino. Y cuando se las ven fieras, se acuerdan que tienen al médico chino. Y hasta los médicos para sí mismos les dejan hacer medicina china. Y realmente para hacer medicina china necesitas construir una mediación que abra muchas cosas. Porque si no, no podés hacerlo. Y hay gente que está tomando en algunos lugares, se permiten encuentros con los chamanes, ¿no? Entonces digo, ¿qué interdisciplina? Lo que hay son diálogos humanos mediados por tecnologías que están en contextos institucionales. A veces el contexto institucional es un obstáculo o a veces es un facilitador y las personas son obstáculos, ¿no? Las personas particulares que están ahí. Entonces tenemos que ver en esas situaciones. Ese es el cambio de mirada y efectivamente el término articulación hay que tener cuidado, ver cómo se está diciendo. Sí. Vos decías que era muy importante ver si el diálogo, si era un diálogo efectivo, un diálogo, o sea, ¿cómo te das cuenta si un diálogo es efectivo o si realmente hay una comunicación dentro de una red? ¿Te das cuenta por los efectos que produce, por...? Hermosa pregunta. El diálogo se reconoce por la música. Vos inmediatamente que hablas con alguien o escuchás hablar a alguien, no sé si les pasó alguna vez, yo estuve en Japón, ahora, estaba en Japón durante el seminario, ¿no? Cosas que se pueden hacer, y vos reconocés que hay un diálogo, no entendés nada, yo japonés, olvídate, y reconoces que hay un diálogo por la música, por cómo la música, los que saben mirar los cuerpos también, cómo entonan los cuerpos, porque hay una entonación corporal, donde efectivamente se está produciendo un intercambio y se nota, ¿no? Hay otras y lo ves también inclusive en un actor que está actuando desde las tripas. Hay una historia divina, se los voy a contar, que yo vi una película, un actor que es buenísimo, tiene mucho éxito su obra, y va una periodista a entrevistarla, para que veas las dos miradas, ¿no? El actor es la mirada que me gusta a mí, la periodista van a ver que no. Bueno, el tono te lo va a decir, porque cuando hablo de ello me burlo. Entonces, va la periodista y le dice, ¿cómo puede hacer usted para tener ese entusiasmo en el acto 2, esa ilusión, esa esperanza, esa alegría, cuando sabe que en el acto 5 ella se va a morir? El actor la mira como si estuviera chiflada total y le dice, yo en el acto 2 no sé que en el acto 5 ella se va a morir. Pero ella es periodista, no espere mucho de ella. Entonces, claro, digo, ella le dice, pero usted ya hizo 84 veces esta obra. Efectivamente, le dice él. Dice, entonces ya sabe, ¿no? Le dice, yo en el acto 2 no sé que ella en el acto 5 se va a morir. Pero me dice, esta noche usted va a actuar. ¿No? Ella va cada vez más. No, porque pasar el pensamiento de redes no es joda. Ella dice, esta noche usted va a actuar. Sí, le dice él. ¿Y ella se va a morir en el acto de 5? Y él la mira y dice, creo que sí, porque la obra es un éxito. Digo, el diálogo, y ahí vos ves que ella está en un mundo, él está en otro mundo,
están hablando, están siguiendo todas las pautas civilizadas de la conversación, pero no hay conversación, no hay diálogo, no hay intercambio, no hay nada. Muchas veces se usan, y es muy importante tu pregunta, palabras muy bonitas, la pedagogía light, la corrección política y todo eso ha generado un modo de modales correctos, pero si vas al sonido vas a ver que no hay nada detrás. Incluso en muchos casos hay una tremenda agresión detrás de ese buen sonido. Entonces, en general los afectos son indicadores clarísimos del diálogo. Y el otro elemento que es clarísimo es que nada está como cuando empezaste, ¿no? Si alguien me escuchó, si hubo diálogo en esto, aunque no hace falta que uno hable y el otro conteste, pero si alguien miró, a veces yo miro una cara y cambio lo que iba a decir, porque me nace una asociación, eso es diálogo, ¿no? El que entra a un diálogo no sale el mismo. Y eso, el índice más fácil es siempre el tono y el afecto, no las palabras que se dicen. Porque incluso como las palabras y el modelo discursivo funciona por otro nivel de memoria, vos podés terminar diciendo otra cosa porque sabés qué es lo que se espera que digas para quedar bien, para lo que fuera. Pero esas palabras se te caen de la boca. Y como un mal actor, que se le caen las palabras de la boca, vos eso lo detectás. Ahora, nuestra cultura no nos ha adiestrado para hacer esto habitualmente. Es parte del cambio de sensibilidad, de percepción, de capacidad de afección, que implica buscar otras cosas en una conversación y no quedar atrapado en la letra de lo que se está produciendo. Por allá ella quería hacer una pregunta. Más que pregunta, quería agradecerte infinitamente. Mi nombre es Marcela Barana, yo hice la residencia, una de las primeras residentes en el Hospital Guillermo, era residente superior mío, después hice inmunología acá, pasaron los años, hace 28 años. Y hace un par de semanas atrás estuve invitada a unas jornadas que hacen anualmente, también de telemedicina. Y la verdad que después de muchos años, salí con una angustia, nunca me había pasado. Siempre que uno va a hacer intercambio de saberes y a participar de algo que suma, al punto que clínicamente sentía taquicardia, angustia, y dije, estar tan sola y tan loca en esta situación. Y hoy quiero agradecerte, porque evidentemente, como alguien dijo, viene un iluminado después, y yo creo que la ciencia es eso, es evolución, y es la suma de un montón de anónimos. Y bueno, alguien a veces le pone un monito y queda con nombre y apellido, pero la idea es poder correrse de eso y lo que es realmente trabajar en equipo. Yo no soy políticamente correcta, estuve la semana pasada en una capacitación de UNICEF, también 5 estrellas, disfruté también de eso. Y de lo que hay que hacer políticamente era formación en gestión para primera infancia, ¿no? Desarrollar políticas de primera infancia. Entonces uno va sumando y la verdad que llegar acá hoy, lo que siento es emoción y me siento mucha tranquilidad porque el desafío es hoy, está empezando. Creo que resumiendo es como resistir, interrumpir e inaugurar una nueva forma, ¿no? Así que te agradezco infinitamente. Gracias a vos. Debemos conectar porque en una era geológica anterior de mi vida yo hice inmunología también. ¿En serio? Pues yo soy bioquímica, todo el mundo se olvida de esas cosas, y trabajaba en inmunología. Y el tema de redes inmunología es un tema muy interesante también, que nos da otra estética que el modelo de la guerra de los anticuerpos que habitualmente usamos. Pero bueno, da para mucho. ¿Qué otras preguntas o intervenciones, si es que las hay? Gracias. Un placer escucharla desde todo punto de vista, ¿no? Así que ha sido muy grato para nuestros oídos. Quería plantear la siguiente, digamos, idea.
cuando hablo de los puentes de unión, digamos que esos puentes que unen Buenos Aires con el interior, había dicho usted que mantienen la misma distancia. Entonces ahí le hago una pregunta y estuve razonando en eso, viendo que el tiempo y la distancia son relativos, digamos, según Einstein, velocidad de espacio sobre tiempo. Me puse a pensar en algo muy loco porque vi que hay mucho de filosofía. Entonces dije, me voy a atrever a preguntarle esto. Digo, ¿realmente estos puentes de alta velocidad que permiten Internet, ¿no es cierto?, y realmente acortan las distancias? Yo creo que, por ejemplo, el vínculo, porque yo estoy invitado acá por la doctora Petty Dávila, los vínculos de alta velocidad que vamos a tener con los puentes de Buenos Aires, La Rioja, van a cortar distancias, porque la doctora cuando hizo su presentación mostraba que se enviaba el taco para hacer los nuevos cortes, etcétera. Y ahora hay nuevas tecnologías que van a permitir escanear un preparado y a los 5 minutos podrá ser evaluado por patólogos acá sin estar haciendo toda esa necesidad de trámites. Entonces la pregunta, ese puente de alta velocidad, ¿no?, ¿Cómo lo llamamos? Porque es un puente nuevo que no existe todavía. ¿Qué tipo de vínculos podemos denominar ahora? Gracias. Yo creo que tu pregunta va a muchos niveles y que es interesante ver. Yo insisto mucho en esta idea de la red sociotécnica. Se pueden usar los mismos aparatos con resultados completamente distintos. La mayoría de los cursos a distancia que yo veo, incluso los de las mejores universidades del mundo, que ahora hay un montón gratuitos, y yo soy viciosa y los hago muchos cursos, me divierte mucho. Vos decís, yo puedo tomar hoy, salen de acá, ponen Coursera y se toman un curso en Harvard. Así, gratis, además. Es bien interesante, porque parecen cursos para retrasados mentales. No, en serio, te hacen unas preguntitas en el medio que es muy fuerte. Uno siente, digo, tengo la oportunidad. Yo cuando era jovencita, hoy me salen las canciones. Nacha Guevara, ¿quién me iba a decir que el destino era esto, no? Una canción preciosa sobre un poema de Benedetti. Y digo, yo creí que Harvard era otra cosa. Entonces, efectivamente hay algunas distancias, no es que se acortan, es que colapsan directamente. Pero colapsa la posibilidad de que yo me relacione con Harvard, pero no aparece la posibilidad en un sentido bidireccional, es un sentido absolutamente unidireccional. El profesor da el cursito, no hay una conversación, no hay ningún espacio de conversación. Hay foros también, pero en los foros no hay conversaciones, hay preguntas y respuestas. Y en los foros, te digo, lo que es tremendo es eso, porque en la clase, yo también doy clases grabadas, pero después todo el mundo pregunta, conversa, arma sus asociaciones que no están dirigidas a probar un curso. Entonces, en este sentido yo creo que cualquier acercamiento, incluso la articulación, a veces puede ser un primer paso hacia una reconfiguración, ¿no? Si vos no haces ni eso, va a estar difícil. El problema es cuando uno cree que eso alcanza. Y eso no alcanza. No alcanza porque el vínculo se teje siempre en un intercambio donde, aun cuando pueda haber, y esto es muy importante porque hay gente del todo el país, aun cuando pueda haber asimetría, hay paridad. Esto es algo de las redes que yo no dije antes y que quiero decirlo ahora porque desde el punto de vista ético es fundamental. No es que el Garrahan es más importante que el hospital de Tilcara. Y aunque esté consultando el de Tilcara con el del Garrahan, no es más importante. Y si no hay un espacio de paridad para pensar juntos, no hay un encuentro. Lo que no quiere decir que la cosa no pueda funcionar por un carril de baja velocidad, para usar tu metáfora, puede funcionar, pero
ese encuentro es un encuentro de muy poca potencia, porque no hay pensamiento común. Para que haya pensamiento común tiene que haber paridad. Y la paridad no depende nunca, jamás, de la erudición, ni de los recursos. La paridad depende de la capacidad de pensar. Y cuándo eso se va a dar, nadie lo sabe. Teresa me habrá visto algún día medio Naboletti, como dicen los chicos. Digo, hay días que me preguntas algo, no estoy conectada, te contesta la máquina, digamos, tengo muchos años de oficio, algo te voy a decir. Pero no estoy ahí. Y yo no puedo, ni siquiera, lo más tremendo es que uno no puede garantizarse a sí mismo que va a pensar. ¿Vieron cuando ustedes tratan de pensar que no les sale ni de casualidad? ¿No? Vos te quedás ahí delante de la cosa y nada, y cuando te vas a bañar, a mí eso es ideal. Yo en general lo que hago es irme a bañar. Y en la ducha, que no puedo anotar nada, se me ocurre la frase, ¿no? Es así, claro que es así. Digo, una de las cosas lindas del tema de las redes, como uno habla de la vida, todo el mundo se da cuenta y te entiende. Pensar, en ese sentido, hay una radical, y cuando digo radical paridad, esto es muy importante porque estamos en un espacio donde sobre todo hablamos de pediatría, no solo, pero estamos en el Garrahan. Un niño pequeño, incluso un lactante, muchas veces piensa mucho mejor que un médico. Sabe las estrategias, sabe engañarlo, sabe contestarle lo que quiere y el otro anda mirando su libro mental, ¿no? En qué página del textú estaba no sé qué, y el pibe lo pasó 6/4. Entonces, pensar es propio de la vida, de todos los seres vivos. Los animales también piensan. Eso es, a ver, si los que les gusten esas cosas, busquen los pulpos en internet, es espectacular las cosas que hacen. Digo, entonces, esta idea de la paridad radical en el pensamiento, nadie lo tiene garantizado. Y eso además genera un vínculo, porque si vos vas a encontrarte con alguien, generalmente empieza incluso el buen paternalismo, ¿no? Yo vengo de acá, de la capital, del Garrahan, del posgrado, del postdoc, de la no sé qué, con los 8 cosas del currículum que ya me hacen dormir antes de empezar la conferencia. Y entonces, todo eso es obstáculo. A veces es inevitable, porque hay ciertos dispositivos, pero podemos dormir y después abrir ese otro espacio donde realmente, y ahí es interesante para mí conectarme con vos, porque yo tengo posibilidad de aprender, si no yo solo voy a repetir lo que ya sabía, y en ese sentido estoy subjetivamente muerta. Cuando yo miro al mundo desde arriba, subjetivamente estoy muerta, porque ya lo sé todo. Y aprender es estar en un lugar de curiosidad, de disponibilidad, de posibilidad de encontrarse con lo sorprendente. Entonces, esa es otra de las claves que te agradezco mucho la pregunta para pensar en red. Sí, gracias.